Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva aventura. Para quienes no me conocen, mi nombre es Nervo Carrera. Amigos, y en esta ocasión me encuentro en la bonita localidad de Broto, en el Pirineo aragonés, y hoy les voy a compartir esta ruta que he decidido hacer en esta localidad. Vamos a conocer las bondades de este pueblo y sus atractivos en sus alrededores. Así es que amigos, esta ruta va a estar muy interesante, en contacto íntimo con la naturaleza, como suelo decir. Y si por si acaso todavía no están algunos suscritos a mi canal, espero que lo hagas. Y al hacerlo, activa la campanita en todas las notificaciones. También me puedes seguir en las redes sociales. Amigos, y sin más preámbulo, comenzamos este recorrido. Recuerda, la localidad de Broto, en el Pirineo aragonés. Comenzamos. Una localidad turística acá en el Pirineo aragonés, y esta calle nos conduce a la iglesia. Aquí vemos la torre del campanario y vamos a descubrir qué más hay por aquí. Y aquí me voy a asomar a una especie de balcón que hace de mirador, y mira, ¡wow! Qué bonito. Ahí podemos ver al fondo el río Ara, y mucho más al fondo ya está lo que es el Parque Nacional de Ordesa. Vemos allá una base del antiguo puente medieval que cruzaba este río. Ya por aquí vamos escuchando ya un poco más el sonido del río. Mira, y aquí hay un panel que nos dice Rincones de Ayer. Y se supone que en esta parte era el puente. Bueno, no se supone, sino que ahí mismo vemos algo de vestigios, podríamos decir. La base al otro lado del río, y pues la otra base sería aquí en esta parte. Me dicen que fue destruido en la guerra civil. Yo voy a continuar con mi recorrido, dejando atrás ya esta parte del río, que a lo mejor más luego estaré otra vez por la orilla del río. Como podemos ver, las aguas de estos ríos de acá de los Pirineos son unas aguas muy cristalinas. Aquí podemos ver un panel informativo que nos habla sobre los duros oficios de antaño acá en la localidad de Broto. Y bueno, pues ya a ver si nos acercamos a otro atractivo más de esta bonita localidad. Vemos aquí este panel informativo, como podéis ver, nos dice Cascada de Sorrozal. Mira, hacia ahí lo que vamos. Vamos a visitar una bonita y atractiva cascada. Mira, en el camino en dirección a la cascada nos hemos encontrado, mira, con un rebaño. ¿Ve? Esto ya se ve poco. Esto solo se ve en estos pueblos pequeños. Mira, qué bonito, ¿eh? ¡Wow! Mira, mira las cabritas. ¿Ve? La última. Y aquí va el pastor. ¿Ve? Y para los amigos que practican este tipo de aventuras, aquí hay una vía ferrata. Dice Vía Ferrata de los Duendes. Para los amantes de este deporte, mira, aquí ya lo tienen. ¿Ve? Así que cuando quieras, ya sabéis. Esto está en la localidad de
Broto. Y ya desde aquí ya tenemos, yo creo que ya el 100% de vista de esta espectacular cascada. Pues yo continúo descubriendo más sitios en el entorno de este bonito pueblo, la localidad de Broto. Continuamos. Sinceramente me está gustando este recorrido, esta visita a esta localidad de Broto y la cascada. La cascada a mí me ha gustado muchísimo, no sé a ustedes, y le veo bastante atractiva. Y justo por al lado, como te indiqué, la vía ferrata. Por este tipo de senderos, de rutas, el agua está muy presente, mira, como podemos ver o escuchar. Aquí hay un pequeño riachuelo. Mira, aquí nos dice, mira, entra usted en la reserva de la biosfera, Ordesa, Viñamala. Respete la normativa y nos dan la bienvenida. Por supuesto que sí. Yo suelo decir que en caso, oye, de que generemos basura, pues desperdicio, esas cosas, y algún bocadillo, algún refresco que consumamos durante la ruta, oye, no está por demás, pues llevémonos. Échate a tu mochilita y cuando estemos ya de vuelta, en el primer contenedor de basura que encontremos, ahí lo depositamos. Y así, oye, colaboramos a mantener limpio el medio ambiente. Estos entornos naturales, mira, que esto es una belleza, mira. Mira que casi todo el sendero es en llano, mira. Yo diría que no es ni dificultad media. Así es que cuando se animen, ya saben, y quieran venir a conocer estos bonitos lugares acá en el Pirineo aragonés, mira, ya sabes, unos lugares fantásticos, rodeados de naturaleza pura. Y aquí, bueno, yo considero así que el aire, pues el aire está bastante limpio. Bueno, 100% no sé, pero sí, a comparación de otros sitios, aquí lo noto bastante más limpio el aire. Y bien, amigos, ya he llegado al sitio de las cascadas. No son tan grandes como la primera, la de la cascada de Zorrozal, pero sí, está bonito, bastante llamativo. Aquí hay una y allá más arriba hay otra. Ya digo, no son tan grandes, pero oye, compensa el venir por aquí a caminar, a hacer una pequeña ruta que tampoco, pues, no es mucho el terreno que he caminado. Y un poco más arriba de estas cascadas hay un puente, mira. Este puente parece que es así mismo de estilo románico. Cualquier aclaración o comentario, déjame en la sección de los comentarios. ¿Ve? Otra pequeña cascada también. Y por acá vemos un panel informativo y aquí está la información del puente. Mira, estamos ahora mismo a mitad del puente y como te he mostrado anteriormente, pues para abajo están las cascadas. El puentecito es pequeño, pero claro, da su servicio. Ahora mismo, pues por él he terminado yo de pasar ahora mismo. Y bueno, en su momento, pues este puente sería pues estratégico
si cabe el término. Mira, aquí hay otro pequeño panel informativo que nos dice cascada. ¡Wow! Pues esta es otra cascada, Mira. Oye, ha habido muchas cascadas, pero han sido pequeñas. A lo mejor ustedes me están diciendo, oh Nervo, esas cascadas tan pequeñas que me muestran. Pues mira, ahora te vas a enterar. Mira qué pedazo de cascada. Hombre, no es tan vertical, pero se ve muy atractiva. A esta hora ya de la tarde, el sol pues ya no brilla con mucha intensidad, pero el agua, ¿cómo está el agua? Está fresca, tirando para muy fresca. Amigos, y de esta manera doy por concluido esta ruta a estos bellos parajes naturales. Esperando que este vídeo haya sido de vuestro agrado, y si es así, pues regálame un like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Y al suscribirte, activa la campanita en todas las notificaciones. También me puedes seguir en las redes sociales. Amigos, sean muy felices, pórtense bien, que nada les cuesta, y conmigo nos vemos en un próximo vídeo. Cuídense.